Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 9 de Frieren, más allá del fin del viaje o tras finalizar el viaje. Depende de la traducción que ustedes consulten. Y lo primero que les tengo que decir es que para este capítulo 9 tengo muchas páginas de anotaciones, pero de verdad, o sea, sigo scrolleando hacia abajo y tengo miedo. Pero lo único que sé es que lo último que puse fue capitulazo, así, capitulazo y un punto. Capitulazo y un punto, eso fue lo que puse hasta abajo de mis anotaciones. Entonces, en vez de hacer un video muy largo, pues aquí tienen su video de 45 segundos donde digo capitulazo, ok, bye, Saijian, muchas gracias, no olviden dejar sus comentarios. Pero ya hablando en serio, voy a intentar irme muy rápido para que esto no dure 2 horas, ¿no? O sea, no dure 2 horas, 3 horas. Y también que el video lo pueda tener a tiempo. Yo creo que ahorita, por la hora y la fecha y el día que estoy grabando, tal vez este video va a estar disponible en el canal entre viernes ya muy en la noche o sábado. ¿Sábado? Seguramente va a ser sábado. Entonces, vamos poco a poco. Lo estoy grabando en viernes sin haber visto el capítulo 10. Entonces, estoy grabando en viernes sin haber visto el capítulo 10. Todavía no sé cómo van a montar esto. O lo que sigue del tomo 3. Pero ahorita básicamente el capítulo 9 son los 3 primeros capítulos del tomo 3. Pero antes de hablar del capítulo 9, quiero comentar con ustedes, discutir con ustedes algo súper rápidamente y brevemente, porque no quiero que esto me lleve 10 horas. Porque viendo el capítulo 9, pues me puse a leer los comentarios, porque es mi pasatiempo leer comentarios en general. O sea, donde hay comentarios yo los leo, o sea, y puedo llevarme más de 2 horas viendo comentarios. Entonces no olviden dejar sus comentarios en mis videos. Pero viendo los comentarios de Crunchyroll del capítulo, justo me topé con un comentario donde alguien decía así como: pensé que esto era un slice of life, algo así, ¿no? Y debo decir que esa persona que dijo slice of life está perdida, pero puede encontrarse. Y yo no sé, porque la verdad es que, o sea, me muevo en Twitter y en Reddit con respecto a Frieren. Pero por ahí Cory me comentó que creo que en Facebook hubo por ahí una discusión de qué género era Frieren. Y me parece una discusión interesante porque, en primer lugar, y esto es algo que lo he mencionado en mi canal infinitas veces y de verdad siento que tengo que hacer un video al respecto, que los géneros del anime de cierta forma se entienden mal, o sea, de cierta forma se entienden mal y hay mucha confusión en general, muchísima confusión, pero una confusión gigantesca en el fandom, en el mundo de los fans del anime y el manga, en el mundo otaku, por decirlo así, de género y demografía. O sea, es algo que me causa aquí malestar en el pecho, que haya una gran confusión entre género y demografía en el anime. Y una de esas razones es por las que también es muy difícil que la gente como que catalogue a los animes en un género que sí sea un género, ¿no? O sea, no solo decirles shonen o no solo decirles shoujo, ¿no? O sea, porque eso son demografías, pero esto me llevaría 40 minutos solo de explicarlo y explayarme, entonces eso lo dejaré para un video aparte. Pero lo que sí es que Frieren en sí, o sea, allá regresando al comentario del Slice of Life, Frieren en sí es un melodrama, pero no es un melodrama tradicional, es un melodrama complejizado. Y esto es algo que se estudia mucho cuando estudias narrativas y creación de narrativas y análisis de narrativas. Es algo que ahorita está como muy de moda, analizar la complejización de las narrativas, digamos, básicas, ¿no? O sea, comedia, tragedia, tragicomedia, melodrama, drama, obra didáctica, bla. O sea, todas estas obras, todos estos géneros clásicos que obviamente después derivan en aventura, rom-com, slice of life, etcétera. O sea, todos estos géneros, poco a poco, conforme ha evolucionado la humanidad, se han ido complejizando. O sea, y entonces dentro del análisis de narrativa se les considera esto, o sea, la complejización como de los géneros.
Y Frieren de cierta forma cumple muy bien para, si quisieras hacer un análisis, para justo cómo es que se ha complejizado el melodrama en Frieren. Frieren es un melodrama, o sea, tiene todos los elementos de un melodrama clásico, pero están contados de una forma compleja, ya que la historia precisamente toma elementos de aventura, fantasía medieval, y para justo llevarnos del hilo de estas emociones y conflictos internos de los personajes que son puramente emocionales, que eso es básicamente un melodrama, digamos, como en una forma muy burdamente explicada. Es un poco más complejo, pero de una forma muy burdamente explicada. El melodrama se suele enfocar justo como en la parte emocional del ser humano, y en este caso eso es lo que hace Frieren, pero muy acompañado de aventura medieval y fantasía, y entonces es un género complejo. Pero, ¿a dónde viene él? No está tan perdido la persona que dijo Slice of Life. Usualmente la forma más básica del melodrama, o la forma más común, más que básica, la forma más común de hacer un melodrama, contar un melodrama, escribir un melodrama, es precisamente el slice of life. La forma más común, más común del melodrama es un slice of life. La forma más común de la tragedia suele ser una historia de aventura, por ejemplo, ¿no? La forma más común de la tragicomedia también está ligada a elementos de aventura y del camino del héroe y bla, bla, bla. Entonces, la forma más común del melodrama es un slice of life. Por eso digo, esa persona no estaba tan perdida. Estaba perdida, pero se puede encontrar muy fácil. O sea, está perdida, pero no está lejos del camino correcto. Porque sí, o sea, el melodrama... Porque sí, un slice of life es una forma muy común de hacer un melodrama. De hecho, ha de ser la más común, ¿no? Junto con ciertas rom-com, pero con rom-com justo hay mucha comedia involucrada y es un poco más complicado de explicar. Pero en sentido estricto, una forma muy común de escribir y hacer melodrama es justamente con el slice of life. También me parece importante mencionarlo aquí en este capítulo 9, porque una de las cosas es que este es el capítulo más melodrama de todos, y curiosamente es el capítulo que más cumple con las categorías del melodrama, pero esos elementos del melodrama están muy metidos en la parte de aventura medieval, o sea... Y eso es algo muy padre, o sea, muy padre, porque justamente el comentario de esta persona venía a cuento de que este capítulo no parece un slice of life, ¿no? Y justamente haciéndole caso a ese comentario es porque este capítulo es un capitulazo, porque tiene todos los elementos de lo que realmente es Frieren en cuestiones de género, es un melodrama, pero está muy bien mostrada su complejidad. Si yo quisiera hacer un ensayo sobre la complejización de las narrativas del melodrama, este capítulo es una cosa excelentísima. O sea, de verdad puedes hacerte un ensayo de 20 páginas. Tu tesis puede ser sobre este capítulo de Frieren. Si alguien de ustedes está estudiando algo relacionado con narrativa y análisis de narrativa, análisis de discurso, análisis de lenguaje, este capítulo es tu tesis, se los juro. Si yo ahorita siguiera en la universidad, en la licenciatura, haría una tesis al respecto de este capítulo. Es más, cuando entre a la maestría haré una tesis al respecto de este capítulo, porque justo quiero enfocarme en análisis de narrativas para mi maestría. Pero, pues... ya les dejo ahí la idea y ustedes tomen la gente que estudia algo similar a lo mío. Por eso me parece importante también comentarlo aquí, porque ese comentario venía mucho a cuento, ese comentario tenía mucho sentido, ese comentario realmente parecía una tontería, o sea, y el comentario estaba hecho a modo de chiste, pero la persona que hizo ese comentario no sabía que muy chiste no lo era para mí. Porque la gente que me conoce de hace 4 o 5 años que empecé este canal sabe que el análisis narrativo es lo que más me apasiona en esta vida. Y pues justamente este comentario avivó un fuego en mí muy grande. Este comentario avivó un fuego en mí muy grande
Pero pues toda esta pasión la voy a tener que apagar porque tenemos que hablar del capítulo 9 como se habla en este canal. Y una de las primeras cosas del capítulo 9 que me quiero así como quitar es que noté en Twitter y en Reddit que mucha gente amó, adoró y hubo muchos comentarios al respecto de lo hermosa que estuvo la animación en este capítulo. Los que me conocen en este canal saben que muy rara vez hablo de animación, muy rara vez, y usualmente cuando hablo es cuando yo noto que está mal hecha, ¿no? O sea, que literalmente en vez de animar así parece que arrastraron el vector, ¿no? Y a veces también menciono así como, bueno, los dibujos no me gustaron mucho este capítulo, tal, creo que sí lo he llegado a hacer, pero en cuestiones de animación, puramente animación, lo que realmente es animación, no me suelo meter porque no me considero estudiar en esa área. O sea, no considero que sepa mucho al respecto de eso. O sea, no considero que yo esté calificada para hablar de eso. O sea, me gustan mucho las narrativas y me gusta mucho una buena historia y me gusta mucho una buena historia bien contada. Y obviamente en este sentido la animación entra al juego, ¿no? O sea, si la animación son vectores que fueron moviendo así en la pantalla, pues obviamente le quitan potencia a una historia bien contada. TMS, te estoy viendo a ti, TMS. O sea, y en este caso la historia es lo suficientemente buena y yo, que no soy experta en temas de animación, no hablo mucho de ese punto. Y obviamente antes de soltarles un choro que ni yo me voy a creer porque no manejo esos temas, no los domino, no los controlo, no los manejo, o sea, de verdad no manejo esos temas. Antes de soltar aquí un choro para decirles, oh sí, la animación bellísima, mejor no hablo de eso. Mejor me enfoco en cosas que sí controlo y que sí domino y que creo que también es la razón por la que me ven a mí, ¿no? Supongo que si quieren hablar de la animación de Frieren, habrá algún canal en YouTube, en inglés, en español, en portugués, en lo que sea, que realmente hable a detalle de la parte de la animación. Eso que ni qué. Pero pues en mi caso yo me voy a enfocar justo en elementos de la narrativa, que la animación lo es también, es un elemento de la narrativa, pero obviamente ya también conjuntado con montaje, banda sonora, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado sí quiero mencionar que este capítulo fue donde vi a mucha gente hablando de lo hermosa que estuvo la animación de este capítulo, pero también voy a mencionar que de mi lado yo creo que llevamos 2 capítulos al hilo, este y el anterior, donde el montaje ha sido espectacular. De verdad, espectacular. Y pues narrativamente hablando, este capítulo es espectacular, como ya lo dije al principio del video. Es un capítulo donde narrativamente hablando nos vamos a enfocar en los aprendices y nos vamos a enfocar en los aprendices porque ya después nos enfocaremos en Frieren y de hecho, curiosamente, ya lo veremos un poco más en el siguiente capítulo y lo que viene del tomo 3. También vamos a ver el lado aprendiz de Frieren un poco en esta sección, ¿no? Vamos a ver a los aprendices y es una de las cosas que hacen este arco una maravilla. Y pues en este capítulo nos enfocamos como en los aprendices actuales, que son justamente Fern y Stark. Y en el siguiente capítulo nos enfocaremos en la aprendiz que es maestra ahora, que es justamente Frieren. Pero vamos poco a poco porque no me quiero adelantar al capítulo 10, que seguramente para cuando salga este video ya lo vieron muchos. Yo no lo he visto, o sea, sé que va a pasar porque he leído el manga, pero yo no lo he visto. Entonces, no quiero adelantarme narrativamente hablando también al capítulo 10, porque no he visto cómo lo ha tratado narrativamente hablando Madhouse en este sentido, ¿no? Pero digamos que aquí veremos brillar a los 2 aprendices actuales que son justo Fern y Stark. Y una de las cosas también importantes, y que también la vi en uno de los comentarios de Crunchyroll, los comentarios de Crunchyroll estaban on point, bromeando, pero on point esta semana, ¿eh? O sea, siempre los leo, pero esta semana estaban on point, porque justamente el capítulo entró con el opening directo, y alguien en los comentarios dijo así como, ¿sabes que este capítulo va a estar chingón cuando el anime entra con el opening directo? Y obviamente esto
esto también es cierto porque entrar con el opening directo también es un elemento narrativo, ¿no? Y lo dijo muy bien ese comentario que también estaba bromeando, al igual que el del Slice of Life estaba bromeando, lo dijo también muy bien ese comentario. Ese opening entró directo porque justamente no quieres distraer a la gente con el opening, no quieres cortar la narrativa con el opening. Entonces es mejor quitarte el opening, luego lo metes directo, entra el opening directo y ya no cortas la narrativa. Es una decisión narrativa si quieres meter el opening para interrumpir o para presentar primero el capítulo y luego meter el opening, o si quieres meter el opening primero, es una decisión narrativa también. Entonces, la persona que también dijo así como, sabes que el capítulo va en serio cuando el opening entra primero, aunque lo dijo también bromeando igual que el del Slice of Life, de verdad, ustedes dos personas anónimas de internet, porque no sé quiénes son, y eran comentarios en inglés, no sé quiénes son personas anónimas de internet que seguramente nunca verán este video, pero sus dos comentarios hicieron que ahorita llevemos 20 minutos y apenas estoy hablando del opening. Y pues el capítulo inicia ya con un montaje un poco más completo de la escena final del capítulo anterior y del encuentro de Frieren con Aura. Y curiosamente, como esta es una escena del capítulo anterior que no quisieron interrumpir con el opening, y regreso a ese punto, no quisieron interrumpir con el opening, tenemos, eso sí, la pantalla en negro y el letrero de episodio 9, Aura la guillotina, ¿no? Que ese es el apodo de Aura. Y justamente ahora vamos con Graf Granat, que está siendo atendido ahí por un padrecito. Y Graf Granat agradeciéndole a Fern y a Stark de que lo han salvado. Y aquí es donde tanto Fern como Stark hablan de Frieren. Y Graf Granat es el que también menciona que Frieren estaba en lo correcto, ¿no? O sea, Frieren tenía razón en quererlos atacar a los enviados de paz. La paz nunca fue una opción, nunca mejor dicho, la paz nunca fue una opción. Pero justamente aquí vemos que es Stark el que dice que si Frieren está perdonada y ya saben que ella no mató al guardia, pues hay que buscarla para que mate a los demonios. Pero obviamente al escuchar el nombre de Frieren de la boca de Fern, de la boca de Stark, es que se entera que Frieren es la Frieren de los héroes. Y aquí explica Graf Granat que en pocas palabras su familia le debe mucho a los héroes, ya que anteriormente se habían enfrentado a Aura, ¿no? Y aquí es donde vamos a una primera parte del enfrentamiento de Frieren y Aura, que más bien yo lo llamaría narrativamente un calentamiento, ¿no? O sea, estamos viendo como a modo de calentamiento el enfrentamiento de Frieren y Aura, porque en realidad no están haciendo mucho, ¿no? Lo que sí es que hay cierta exposición del lado de Frieren al ver el tamaño del ejército de Aura y decir que su poder no es comparable con lo que podría ser un humano, ¿no? El poder actual de Aura nunca va a ser comparable con lo más alto a lo que podría llegar un humano. Eso más o menos es lo que da a entender Frieren. Y esto me parece algo muy importante porque justamente, como he dicho, este capítulo ya después se centra en la parte de los aprendices, Fern y Stark. Y una parte importante de ellos es justamente su comparativa con sus maestros, que son dos personas que son longevas, tal vez Aizen no tan longevo como Frieren, pero al final de cuentas longevo. Son dos personas muy longevas que realmente les dicen a ellos, nunca vas a poder alcanzarme porque yo tengo más años haciendo esto, ¿no? Entonces, este diálogo me parece muy, muy, muy valioso en cuestiones narrativas, este análisis, porque de hecho justamente es lo que nos va a llevar después a toda la parte de Fern y Stark, ¿no? Entonces, este diálogo es importante, pero también hay otra parte importante y es que Frieren ve que hay armaduras con justo como escuditos de familias y es la que dice que le resultan conocidos esos escuditos. Y es que de hecho podemos ver uno que muy claramente se parece al de Graf Granat, que de modo paralelo les está explicando la técnica de Aura, la guillotina, con la balanza de sumisión que tiene, ¿no? O sea, Aura tiene una balanza y lo que explica aquí con un montaje bastante bueno, con música solemne, sonidos de tensión, es cómo usa esta balanza y es sencillo. La balanza mide el poder mágico de las personas. Si la balanza le da o favorece a Aura en este sentido, lo que sucede es que Aura puede ganar control sobre el cuerpo de la persona a la que sometió a esta balanza de sumisión, ¿no? Aquí es donde Graf Granat explica que la balanza es justa, al final de cuentas Aura lleva muchos años y tiene mucho poder mágico. Y aquí es donde Fern pregunta si hay una forma de combatir esa sumisión
a la que te somete el poder de Aura con la balanza que mide los diferentes poderes mágicos. Y aquí es donde Graf Granat justamente explica la razón por la que Aura es apodada la guillotina, ¿no? Algunos soldados tienen fuerza de voluntad suficiente para resistirse un poco a este ataque, pero últimamente, como para librarse de este problema y para evitar que en un pequeño momento de lucidez la puedan atacar y sea peligroso, Aura los decapita. Aura la guillotina, al final de cuentas, ¿no? Y curiosamente, esta última explicación la tenemos ya como en total silencio en cuestiones narrativas, solo con voz, y regresamos a lo extradiegético cuando cambiamos la escena a Frieren con los soldados y el hecho de que los está combatiendo de una forma que no lastima los cuerpos. Y obviamente Aura misma es la que nota esta diferencia, ¿no? Le dice que antes pues los hacía volar y le valía, y Frieren, ya aquí marcando ese cambio que hubo post-Himmel, es que dice que antes Himmel se enfadó con ella, ¿no? Por tratar a los cuerpos así agresivamente. Y aquí es donde obviamente se ve este cambio en Frieren. Y es donde Aura, que no tiene y no procesa estas emociones, nuevamente regresando al punto, el melodrama suele ser un género que se centra en la parte emocional del ser humano, y aquí es Aura, que no tiene esa parte emocional del ser humano porque es un demonio, es la que le dice, pues lo puedes volver a hacer, ya no está Himmel. Y obviamente aquí, les digo, elementos puros del melodrama. Frieren se da cuenta que Aura no tiene esas emociones ni esa parte emocional de la humanidad, y entonces dice, es cierto, así son los demonios, entonces te puedo matar sin piedad. Pero aquí es donde vamos a tener una pequeña pausa con Aura y Frieren, porque vamos a volver a Stark y Fern, que Stark quiere seguir moviendo, ¿no? Quiere seguir viendo qué pueden hacer. Y obviamente Fern es la que está un poco más cautelosa, ¿no? Es así como, oh, pero es que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, nos hubieran matado. Y entonces tenemos esta tensión que continúa, o sea, toda la tensión, todo este momento ha sido un momento de tensión. Y la tensión sube bastante, ya en cuestiones ya de montaje con música, sonido diegético y sonido extradiegético y planos. Aquí sí, no había hablado como de los planos que utilizan en Frieren bastante, pero estas escenas con Stark y Fern tienen un manejo de cámara, por así decirlo, que es parte de la animación. Aquí sí es parte de la animación. Tienen un manejo de cámara, por así decirlo. No existen cámaras en la animación como tal, pero el término funciona. Tienen un manejo de cámara, de tomas, de encuadres muy bien trabajado este capítulo, porque los mismos encuadres están aumentando la tensión del momento. Justamente cuando Stark dice tenemos que solucionarlo, Fern le dice quiero acompañarte. Todo esto es un montaje con tomas, encuadres y movimientos de cámara que les digo, en animación, la animación digamos que es lo que hace el movimiento de cámara, con movimientos de cámara que están muy bien trabajados, que justamente alimentan la tensión del momento, y toda esta tensión se rompe nuevamente por nada más y nada menos que mi niño adorado Stark, que básicamente cambia todo el tono, o sea, toda esta tensión que teníamos y que llevábamos construyendo casi todo el capítulo, Stark rompe por completo con este tono y lo cambia cuando dice que su plan es irle a rogar a Frieren. O sea, el plan del muchacho es voy a rogarle a Frieren para que nos ayude a derrotar a estos güeyes. Y obviamente lo que le agrega un poco a esta ruptura de tensión es obviamente la cara de decepción de Fern. Y nuevamente el movimiento de cámara, porque hace un movimiento que es como zoom con dolly. O sea, cuando es una cámara real es un zoom y un dolly. Pero justamente es este movimiento que tiene un término y ahorita se me fue. O sea, ahorita se me fue el nombre de ese movimiento de cámara. O sea, sé hacerlo porque es un zoom y un dolly. Pero no sé, tiene un nombre, pero se me fue. O sea, se me fue ahorita totalmente haciendo este video. Y no lo puse en mis notas por despistada, porque sí, o sea, sí lo tenía en la cabeza cuando vi. Pero justamente este movimiento que suele usarse en momentos de tensión, aquí lo hacen a modo de comedia
porque Stark rompió el tono, ¿no? Stark rompió el tono. Volvemos a la solemnidad también muy rápido cuando, a pesar de que se rompió el tono, a pesar de que vemos la cara de decepción de Fern, a pesar de que la banda sonora nos dijo: hey, el tono se rompió, esto fue para romper la tensión. Fern es la que dice: bueno, está bien, tu plan es realista. Y pues eventualmente tenemos pues un cambio donde Stark y Fern ya no están en donde está Graf Granat escondido, sino están justamente como en la bardita de arriba del lugar. Y están repasando su plan, ¿no? Donde, mientras repasan su plan, es Fern la que nota que Stark está puteadísimo, así puteadísimo. Y aunque Stark dice que es normal para un guerrero, pues Fern le dice que nunca ha conocido a uno que se pase así por la vida, ¿no? Así todo puteado por la vida. Fern no ha conocido a ninguno que se pase puteado por la vida, pero Stark le dice que ella también tiene sangre y obviamente cuando se agacha a ver la sangre que tiene Fern dice: esta no es mi sangre, y Fern se da cuenta y lo primero que hace es quitarse el saquito este que siempre trae, ¿no? El saquito este que siempre trae se lo quita, lo tira, y revisando a Stark se da cuenta que él también en su chaqueta tiene el cuello con sangre, ¿no? Y esa sí no es la sangre de lo puteado que está, eso es sangre y fin, ¿no? Entonces, Fern se da cuenta que hay cierto poder mágico en esa sangre, pero en el momento en el que se da cuenta vemos que Lugner ataca por sorpresa a Fern y aquí entra la otra morrilla a atacar a Stark y los separa. Ahora, aquí en las notas originales, aquí querían meter el hecho de separar la situación de Lyney con Stark y la situación de Fern con Lugner, pero hay un cacho todavía importante dentro de la narrativa que me hizo enfocarme en Lugner y Fern para ya después irme a la versión por separado, porque voy a explicarlo un poco más adelante, en unos 5 minutos, o no sé cuánto me tarde en estos cachitos con Lugner y Fern, pero voy a explicarlo un poquito más adelante. Entonces, justamente, Lugner ataca a Fern, la otra morrilla ataca a Stark, los separa, y separados, Lugner es el que le dice a Fern que no es la única persona que puede ocultar su poder mágico para no ser detectada. Y mira, Lugner, no es la única, pero es la mejor. Es la mejor, según yo. Según yo, y según muchos personajes, incluyendo Frieren. También, además de decir eso, Lugner pregunta sobre Stark y aquí es donde ya nos empieza a plantear justamente lo que les decía al principio, ¿no? Alumno-aprendiz. Y aquí es donde Fern es la que dice que Stark es el mejor aprendiz del guerrero Aizen. Y después de esto, pues lo que hace Lugner es preguntar dónde está Frieren, ¿no? Que Fern dice escapó de la ciudad y Lugner se pone a pensar, se aleja de Fern, la ignora un rato mientras está analizando y eventualmente deduce que fue a buscar a Aura. Y mientras él está en su pedo, me encanta que Fern, así sin molestarse, toma su báculo. Sí, también es un báculo lo de Fern, o sea, lo de Frieren, la cosa que trae Frieren sí es un báculo, pero lo de Fern también, ¿no? O sea, su palito, su ramita con listoncitos morados y tales, también es un báculo, ¿no? Aquí es donde Fern también analiza un poco que el ataque de Lugner fue para vengarse de ella cuando lo atacó por sorpresa. Y también aquí, nuevamente, regresando al punto y a la parte vital de este capítulo, es donde Fern dice que sabe que no los considera a ellos una amenaza a diferencia de Frieren. Y aquí es donde quise meter ya la parte donde los montajes, digamos, de la pelea de Stark, Lyney, Fern contra Lugner, pues se hacen de forma semi-paralela, no tan en paralelo, o sea, no están o no son totalmente en paralelo, pero pues justamente el manga lo hace así y el anime lo hace así porque aunque en montaje no están tan en paralelo, narrativamente hablando están en paralelo tanto en lo que está sucediendo en el presente como obviamente la parte más importante, ¿no? O sea, Stark y Lyney, Fern y Lugner.
Y la parte más importante, que es lo que busca transmitir este capítulo ya en planos nuevamente y regresando a la parte del melodrama, la relación y las emociones que hay entre, digamos, la parte vital de estos personajes. Y es que muchas veces aquí he dicho que Fern y Frieren sí, o sea, también son madre e hija de las dos formas. O sea, hay mamá Fern e hija Fern y mamá Frieren e hija Frieren. Pero lo más importante de la relación de Fern y Frieren últimamente es que son maestra y aprendiz. Y en el caso de Stark, aquí sí es un poco más notorio, aunque sí hay elementos donde Aizen también crió, cuidó y estuvo en años formativos de Stark. Al final de cuentas, Aizen y Stark también son últimamente maestro y aprendiz, ¿no? Y aquí, ya como en planos de las emociones humanas, pues también está el hecho de que el aprendiz se siente inferior al maestro. Y aquí hay una movida interesante porque se acostumbra mucho, ¿no? Se acostumbra muchísimo. En narrativas tradicionales, incluso la idea de el alumno sobrepasa al maestro, el aprendiz supera al maestro, pero aquí no. O sea, aquí los autores quisieron darle una vuelta a eso. Y aquí lo que se plantea en este capítulo, a través de un montaje, una forma de mostrar emocionalmente a los personajes, el hecho de que Frieren y Fern son maestra y aprendiz, y el hecho de que Aizen y Stark son maestro y aprendiz, y aquí el maestro siempre será mejor que el aprendiz, pero la razón por la que son mejores es más una cuestión de experiencia, ¿no? Y aquí es donde por el bien de la explicación y por el formato del video, voy a separar justo el enfrentamiento de Stark y Lini y el enfrentamiento de Fern y Lugner. Entonces iré primero con Stark y Lini que es un poco más sencillo. Los dos son complicados, o sea, las dos formas en las que la historia te muestra esto de Stark, Aizen, Fern, Frieren, es una forma complicada, está muy bien hecha, por eso se puede entender y se entiende a la perfección, pero la forma en la que lo montaron, como lo montaron semi en paralelo, considero que la mejor forma de comentarlo es separar primero Stark y Lini, luego Fern y Lugner. Y narrativamente hablando, la cosa acaba con Fern y Lugner. Entonces creo que lo mejor es empezar con Stark y Lini. Y justamente el hecho de que lo primero que pasa es que Lini piensa haber derrotado a Stark rápido, porque de cierta forma, y lo expliqué el capítulo pasado, la técnica de Lini funcionaba muy bien para Stark, ¿no? Ella en su momento memoriza los movimientos de la gente que ella considera poderosa y puede replicar sus movimientos, replicar su técnica, replicar la forma de combate. Y esto es lo que hace que Lini sea como el oponente de Stark, porque básicamente pelea igual que su maestro, ¿no? Y obviamente esta es la clave, pelea igual que su maestro, pero no es su maestro, ¿no? Obviamente aquí Stark se vuelve a levantar, ella vuelve a atacarlo y lo vuelve a derribar. Y en esta segunda vez que lo derriba es cuando nos vamos al recuerdo de la dinámica maestro-alumno y las enseñanzas de Aizen, ¿no? Que últimamente, y para resumirlo y porque ya llevo 45 minutos de video, pues justamente le dice a Stark que se siga levantando porque el último guerrero en pie es vencedor. Y aquí es donde Stark se levanta como por una última vez y se da cuenta justamente que a pesar de que ella está replicando a su maestro, a Aizen, no es su maestro, ¿no? Y esa es últimamente la parte importante de la narrativa, aunque obviamente aquí, agarrándose de la parte de aventura medieval y fantasía, lo que Stark dice es: tus golpes carecen de la potencia de mi maestro, y es lo que últimamente hace que Stark pueda atacar a Lini sin preocuparse en defenderse, y esto es lo que hace que termine con Lini, ¿no? Termina con Lini.
Y justamente en esta parte como más de maestro-aprendiz, pues justamente vemos que aquí lo que le dice a Aizen a Stark es: síguete levantando, no importa lo fuerte que sea tu oponente. O sea, y en este caso Aizen, ¿no? Porque Aizen tenía más experiencia, más fuerza que Stark, pero justamente Stark tiene esta vitalidad que asumo en el momento en el que Aizen fue su maestro, Aizen ya no la tenía. Entonces ahí está como el punto, ¿no? O sea, sí, el maestro es más fuerte que el alumno, pero el alumno tiene cualidades, ¿no? Tiene cualidades que el maestro ve, y justamente aquí es donde Aizen le dice a Stark: síguete levantando. El último guerrero de pie es el vencedor. Si el oponente que estás enfrentándote es más poderoso que tú, sé el último guerrero que quede de pie, ¿no? Entonces eso es, aunque no lo crean, una cosa que el melodrama trabaja muy bien, muy bien. Pero obviamente aquí muy acompañado de la parte de aventura medieval, ¿no? Muy explicado a través de la aventura medieval. Y en la parte de Fern y Lugner hay un cambio en la forma de mostrar esto, ¿no? Les digo, como van en paralelo, el cambio en realidad no está tan así, o sea, no está tan obvio, no está tan obvio, pero cuando los separa sí hay un cambio. Y aquí es algo muy importante, o sea, aquí es algo muy importante, y la razón también por la que dejé a Fern y a Lugner después, y es que con Fern y Lugner empieza esta situación con el recuerdo de maestra y aprendiz. Y esto es importante porque esto, digamos, en el montaje lo vemos antes que el recuerdo de Aizen. Entonces, por eso mismo, el recuerdo de Fern, maestra aprendiz, es mucho más explícito. Es muchísimo más explícito y muchísimo más obvio. Y me parece algo muy valioso, y por eso yo lo hice al revés. Por eso quise mandar a Fern después de Stark. Porque la forma en la que lo hacen los autores en el manga es: primero te muestro el ejemplo de lo que quiero contar y después te lo voy a mostrar otra vez con Stark, pero ya no dándotelo en la boca, así peladito y en la boca. Ya no voy a hacer eso con Stark, pero con Fern y Frieren sí lo hacen. O sea, con Fern y Frieren lo hacen totalmente explícito, ¿no? O sea, Fern, en el recuerdo de maestra aprendiz de Fern y Frieren, la diferencia principal es que sí, Frieren tiene más poder mágico y más control por los años de experiencia, pero Fern es más rápida, ¿no? Mientras que justo Aizen era más fuerte y tenía más experiencia, Stark tiene más energía, más vitalidad, más posibilidad de levantarse. Y en el caso de Fern y Frieren, Frieren tiene mucho más poder mágico, lleva más de 1000 años viva, y tiene mucha más experiencia porque lleva más de 1000 años viva, pero Fern es más rápida. O sea, Fern toda su vida ha ido corriendo. O sea, el personaje de Fern, desde que lo conoces, quiere apurarse porque se le está muriendo Hayter y ella quiere poder valerse por sí misma. Entonces se está apurando, está en carrera contra el tiempo de Hayter y después está en carrera contra su tiempo y el tiempo de Frieren, que es un tiempo mucho más lento. Entonces, como Fern es alguien que siempre está corriendo, Fern es más rápida, y esto es algo que Lugner se da cuenta en la batalla, ¿no? Y a pesar de esto, justo hay otro elemento importante, que es Lugner, que dice que lleva gran parte de su vida dedicándose a la magia. Fern dice que ella también, y aquí tenemos varios momentos donde la batalla se ve bonita, la fotito, y se ve bonita la animación. Pero esa parte no es lo esencial, sino lo esencial narrativamente hablando está en el diálogo de Lugner, dándose cuenta de lo que Frieren ya lo mencionó explícitamente en el recuerdo de Fern, ¿no? O sea, sí, Lugner es superior a Fern en poder mágico y en técnica, pero Fern es muy rápida, muy rápida. Y eso hace que Lugner se sienta presionado, porque si no acaba rápido con Fern lo va a matar. Y el problema es que no puede acabar rápido con Fern, porque Fern también es muy buena en la parte de defensa. Y esto es algo que sí lo vimos y por eso no está explicado a detalle en el capítulo. Esto es algo que sí lo vimos justo cuando estaban entrenando para ya acabar con Kfar, ¿no? O sea, cuando rompieron el sello y acabaron con Kfar. Una de las cosas en las que se centró Frieren en enseñarle a Fern es en la parte de defensa.
y poder defenderse como de todos los ángulos. Y esto ya más bien es lo que estamos viendo. El resultado de ese entrenamiento que vimos en algún punto se está viendo reflejado en esta batalla con Lugner. Fern es muy rápida y eso está abrumando a Lugner, y también lo abruma que no puede acabar con ella porque no puede llegar a ella porque su defensa es muy buena. Y Fern está haciendo trampa, pero eso seguramente ya lo vieron en el 10. Este video va a salir, yo creo que el sábado, entonces seguramente ya todos vimos el 10. Ahorita no lo he visto, pero para cuando salga este video seguro ya vi el 10, entonces esta trampa se explica un poquito más en el 10. O sea, obviamente sí, aunque en la mente de los demonios tanto Fern como Frieren son un poco tramposillas. Lugner no deja de tener más años que Fern y más años dedicándose a la magia, pero nuevamente regresamos al punto. Fern es más rápida porque ella siempre ha estado corriendo contra el tiempo. Esa es la característica de Fern. Esa es su cosa de personaje. Ella siempre está corriendo contra el tiempo. Entonces, por eso también es rápida, ¿no? Y últimamente, cuando Stark termina con Lini, esa mínima distracción, una cosita de nada, un milisegundo de distracción, recordando que Fern es rápida, dicho por Frieren y notado por Lugner, es esa distracción mínima que tiene Lugner es lo que hace que Fern le logre dar y últimamente termina con Lugner. Y me parece valiosísimo, o sea, justo Fern le da el golpe y el manga tenemos esta parte al final. Pero el anime retoma el montaje de Fern y la luna, cerrando un ciclo muy interesante y narrativamente dándole muchos más puntos sobre el manga. A ver, el manga es bellísimo por sí solo, pero esto le dio muchos puntos sobre el manga, o sea, muchos. Este montaje de la luna en círculo está increíble, porque justo la primera vez que Lugner nota a Fern es cuando está frente a la luna y le recuerda a Frieren, y digamos que en el momento en el que Fern le da el golpe de gracia a Lugner, vuelve a ser contra la luna, ¿no? O sea, vuelve a ver la figura de Fern contra la luna, y obviamente esto es un montaje circular y es un recurso narrativo bellísimo, y es un recurso visual narrativo que se puede usar en cualquier medio, ¿no? O sea, no es algo que solo se pueda hacer en el anime, desde el manga lo podrían haber hecho, no lo hicieron, pero la gente de Madhouse lo hizo y lo hizo muy bien. Me parece de las mejores cosas que he visto en el anime en los últimos años. No podría decir en general, porque obviamente cuando era adolescente y veía anime no tenía estos conocimientos yo. No tenía estos conocimientos, entonces tal vez algún otro anime lo haga, pero me parece un montaje circular muy valioso. O sea, pero sumamente valioso. El que empieza la primera vez que Lugner nota a Fern, su existencia es ella, viéndola a ella contra la luna, y digamos que el último golpe de gracia que recibe Lugner antes de morir, vuelve a ver a Fern contra la luna, haciendo que narrativamente esto sea un círculo visual, y me parece maravilloso. A mí, una de las cosas que más me encantan, o sea, de verdad, una de las cosas que más me encantan en narrativa es cuando cierran circular. Es cuando cierran en círculo. Me encanta. Y aquí lo hizo puramente el anime. En el manga, este cierre circular narrativo no existe. No existe, no está. No, 404 not found. Y eso obviamente a mí me da un valor muy grande agregado, porque es algo que me gusta, o sea, es algo que me gusta ver. O sea, obviamente tenemos Fern contra la luna, entrecomilladamente el primer encuentro de Fern con Lugner, último encuentro de Fern con Lugner, Fern contra la luna. Me parece un elemento narrativo que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta. Y cuando yo fui a talleres de creación de narrativa, cuando yo fui a talleres de literatura, siempre utilizo narrativa circular, o sea, siempre. O sea, si yo en algún punto escribo algo y alguien quisiera analizar mi obra, se daría cuenta que seguramente utilicé una narrativa circular, porque me encantan las narrativas circulares. Me encantan, me fascinan, estoy enamorada de lo circular en la narrativa. O sea, me encanta que sean un círculo, lo amo.
adoro que sean un círculo. Y aquí Madhouse lo hizo a través de estos elementos visuales y lo hizo muy, 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 muy bien. Y por eso la última anotación que tengo de este capítulo es capitulazo. La última anotación en mis notas que tengo es capitulazo. Así, y un puntito. O sea, puse capitulazo, puntito. Capitulazo, puntito. Entonces, lo voy a dejar aquí. Es un capitulazo, punto. Y pues, ya que hemos dejado este capítulo 9 aquí, el 10 para cuando ustedes estén viendo este video ya salió. De hecho, desde que lo estoy grabando ya salió, solo que, pues, primero grabo, luego veo. Y seguramente vamos a ver ya la última parte de lo de Aura. Como este capítulo cubrió 3 capítulos del tomo 3, estoy asumiendo que el siguiente también va a cubrir 3 capítulos del tomo 3. Entonces, obviamente también tiene mucho que ver Aprendiz Frieren. Esta parte de maestro y aprendiz todavía no acaba narrativamente hablando. Veremos a Aprendiz Frieren para que seguramente el 11 sea señor mayonesa. O sea, señor mayonesa. Sea señor mayonesa, el cumpleaños de Stark, seguramente también lo veremos. Y para el 12 ya empezaremos con la parte de Zane, se llama, ¿no? Zane, o sea, la parte de Zane. Y otras cosas muy mágicas. Vamos a ver a Frieren haciendo cosas indecentes muy pronto. Para el 12 supongo, ¿no? Sí, supongo que sería como para el 12 donde vamos a ver a Frieren haciendo cosas indecentes. Entonces ya también para el capítulo 13, 14 vamos a empezar casi lo que va a ser yo creo que el arco más largo y no sé si el final de esta primera temporada de Frieren, que va a ser toda la parte de los exámenes. Digo, no sé porque la parte de los exámenes en cuestiones tomo manga acaba por el tomo 6, sí, por el tomo 6, si no estoy acordándome mal. Entonces, obviamente ya para tomo 6, pues estaríamos hablando como capítulo 22, 23, pero va a tener 28, ¿no? O sea, 28 contando el especial de 2 horas del primer capítulo, que son 4 capítulos separados, entonces va a tener 28. Lo que me hace pensar que seguramente llegaremos tomo 7, incluso hasta tomo 8. O sea, una vez acabada la primera temporada de Frieren, vamos a tener que esperar mucho para la segunda. Si esta temporada acaba como por el tomo 7, 8, básicamente tienes que sacar otros 5 o 6 tomos más de los que ahorita tienes para poder tener como material para una segunda. Entonces sí te tienes que esperar unos 2-3 años más o menos. Vamos a tener que esperar para la temporada 2 de Frieren, creo yo. No sé qué va a ser Sunday. Tengo dudas. Sunday, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando llegue su momento. Mientras tanto, pues nos veremos aquí en el capítulo 10. Ya saben que a mí lo que más me interesa es todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes opinan, todos sus comentarios. Por favor, no olviden dejarlos acá abajo en los comentarios. Ya saben que yo los leo absolutamente todos. Si les gustó este video, denle like. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Y como siempre, nos vemos en los próximos capítulos de Frieren, en los próximos capítulos de Mao, en los próximos capítulos del podcast, en los próximos videos especiales. Una vez más, muchas gracias por ver estos videos. No saben lo mucho que se los agradezco hoy, mañana y siempre. Saiyan.